Las veo cuando puedo. Buenísimo, bueno, gracias. Muy Muchas bien. gracias. Sí, debe ser. Entonces está informado, digamos. Sí, muy bueno. ¿Cómo Doctor, andan? Bien, saludos. sí, la verdad que queríamos charlar con usted porque, bueno, hablamos hace poco, hace cuando comenzó la pandemia y toda la prevención, lo que se venía. Casi llevamos ya, o estamos en octubre. Feliz cumpleaños también, de paso fue ayer su cumpleaños. Gracias, gracias, Mariela. Realmente pasó bastante tiempo, ya estamos llegando a fin de año. ¿Cómo se comportó el misionero en toda esta etapa? Mira, estamos en un momento un poco complejo. Se ha portado bastante bien, tanto la misionera como el misionero se han portado bastante bien, pero tenemos, digamos, algunas estadísticas que por ahí reflejan que hay algunos grupos que se han relajado. Cuando uno ve principalmente los lugares de contagio, las fuentes de contagio, donde esto en septiembre y en octubre han tenido un crecimiento importante, entonces hay que ver un poquitito de dónde. Y lo que nosotros vemos, que ya prácticamente más de casi el 30% de las personas que se infectaron en estos meses y en toda la pandemia, desde el 27 de marzo, que fue el primer contagio, son, si se divide en décadas, son misioneros y misioneras de 20 a 29 años. Es el grupo más numeroso. Después sí le sigue el segundo grupo más numeroso, de 30 a 40, y después de 40 y 50. Prácticamente los menores de 10 años muy poco, no más del 2%, de 10 a 19 también menos del 3%, y lo más importante es que las personas mayores de 60 años tienen un menor porcentaje al 18%, 17 y pico, porque son las personas con factor de riesgo. Y esto uno lo puede, digamos, vislumbrar desde que son los trabajadores esenciales que tienen esa edad y aquellas consecuencias de aglomeraciones y reuniones clandestinas, que son los grupos de esa edad, de 20 a 29 de 30 a 39. Esto no es casualidad, si uno simplemente ve las edades, te das cuenta que la edad donde el factor de riesgo mayor prácticamente estamos por encima de un 50% en esos dos grupos etarios dividido en décadas, y ahí te das cuenta que lo que decimos, no en vano, ojo con las reuniones familiares, ojo con esto, tengan cuidado, tengan responsabilidad social, fuera de los trabajadores esenciales, que bueno, es una cuestión que vienen de zonas digamos, de alta contagiosidad. Bueno, también ha habido descuido ahí que no han tenido por ahí el aislamiento y los protocolos necesarios para aislarse. Cuando vienen, saben muy bien que tienen que aislarse cuando vienen de una región de alta contagiosidad, independientemente del trabajo que es esencial, y eso es algo que nosotros respetamos mucho, trabajadores de la salud, trabajadores del transporte, que realmente, pero ahí te das cuenta, Mariela, que simplemente teniendo una visión estadística, nosotros en medicina nos manejamos mucho con bioestadística, y teniendo en cuenta esta estadística de dividir por década, nos damos cuenta que este crecimiento que tuvimos en estos 2 meses se debe a estos grupos etarios principalmente. Sí. Principalmente. Por eso siempre decíamos con el gobernador, la logística del gobierno no alcanza. Es más, no alcanzó en ningún lugar del mundo. Hasta países que han tenido, que tienen gobiernos dictatoriales en los cuales vigilan a los habitantes de una manera, yo te diría, casi policíaca, han tenido brotes y han tenido contagios bastante altos. Y depende, uno de los pocos países que realmente ha tenido es Japón, que sí tiene poca contagiosidad.
pero países donde se vigila todo, Singapur, Corea del Norte, la misma China, donde han tenido... ¿Por qué? Porque, como te decía, el gobierno no es que se desliga, sino no alcanza con la logística del gobierno para frenar la cantidad de contagios. Lo Sí. que tenemos que siempre decir es que tenemos que guardar, tenemos que siempre ser solidarios y más que nunca en esta etapa donde hay un aumento de contagio, ser eh, responsables con a mí me gusta decir distancia física, no distancia social, porque la distancia social es medio que no te comunicas y Claro. con la distancia física sí te comunicas, la distancia física, la higiene y el uso del nariz. Esas, aparte, son, en la provincia, son leyes precoces. Estos son decretos y leyes que el uso del tapabocas, el distanciamiento social, que ya el gobierno de la provincia lo ha puesto como un reglamentado, como una ley y como un decreto. Realmente Doctor, ahí viene un poco el aumento, si bien somos la segunda provincia con menos contagio en el país Sí, todavía, y teniéndolo a Brasil con tantos casos, ¿no? sí, La sí, verdad que con dentro, casi... usted dice un 20, las edades y el porcentaje, la verdad que hay que apuntar justamente a eso, a los jóvenes, que tomen conciencia porque claro. llevan el virus a su casa, sus padres, sus abuelos, ese es el tema, Tal, ¿no? tal cual, el contagio al adulto mayor, que es uno de los factores importantes de riesgo, Mariela. Ujú. Por eso, el problema es que estos chicos jóvenes, la gran mayoría son asintomáticos en su contagio. Qué La bárbaro. gran mayoría entonces no se dan cuenta y circulan de una manera no responsable, pero sí esto puede traer consecuencias a personas mayores. doctor, Fíjate, Ujú. los 6 fallecidos que tenemos nosotros, excepto uno, son personas mayores Claro. también. Sí, sí, sí. Hay que ser solidario, hay que cuidar al otro, hay que cuidar al otro, hay que ser muy cuidadoso, hay que tener en cuenta que podemos perjudicar la salud y la vida de los ¿y quiénes son los que nos rodean? La mayoría de las veces nuestros seres queridos. doctor, y en ese Entonces, sentido, Misiones no va a tomar ninguna decisión, ya dijo el gobernador, ¿no?, que esto va a continuar así con el distanciamiento entre las personas, pero no se va a volver atrás en ninguna fase, ¿no? Es más, se mira, están nosotros dando apertura más. la que no veo, Karina, ¿quién es? Marcela, Marcela. Ah, Marcela, ahí está. Marcela. No, mira, Marcela, está muy bien tu pregunta. Nosotros en el gobierno no somos amigos de denominar fases porque sabemos que esto ocurre a través de jurisdicciones, en conglomeraciones. La fase lo que hace es unifica los criterios, homogeneiza los criterios en todo territorio provincial. Entonces uno no puede moverse de acuerdo a una fase en toda la provincia. Vos fíjate que la gran mayoría de los casos están Posadas, Iguazú y Tercero Banda, ¿no es cierto? Son los 3 lugares y probablemente Banda que sea por el contacto Iguazú. O casualidad, son fronteras, son lugares donde ingresan trabajadores esenciales, son lugares donde se ha visto fiestas clandestinas. Entonces, una cosa, pero totalmente razonable. ¿Qué responsabilidad tiene un colono de Salto Encantado, de Penita, que en Posadas o en Iguazú tengan los mayores casos y ahí es donde tenemos que ir? Si uno homogeneiza fases, frena actividades económicas, sobre todo, que siempre tenemos como estandarte la salida binaria, cuidando la situación sanitaria y la economía, en este caso el conocimiento, que es el gran capítulo de nuestra apuesta a la economía misionera. Entonces, lo que hace es bloquear los lugares de contagio. Por suerte, más del 90% de los contagios que tenemos en Misiones son con nexo epidemiológico establecido. Entonces, sí lo podemos llegar a bloquear epidemiológicamente en este caso. Por eso, la etapa en fases en Misiones, esto no lo tenemos como una medida sanitaria. Perfecto. Sí, tenemos muchas personas, van a ver siempre que más de 1.600, 1.400 promedio,
están aislados, esos son las personas que han venido de un lugar de alta contagiosidad o aquellos familiares o contactos estrechos que han tenido de personas contagiadas. Es importante saber que el contacto estrecho se define a una persona que tiene un contacto más de 15 minutos sin protección. Mira. Jorgelina. Arce, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Quisiera escuchar su opinión con... Ahí le habla Jorgelina ahora, porque él está con el iPhone. Está bien. Quisiera escuchar su opinión con respecto a este proyecto que se trataría hoy en diputados sobre el Polo Misiones. Y bueno, es una esperanza que tenemos. En realidad, nuestro presidente nos ha dado un gran espaldarazo. Previamente, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, cuando vino hace 15 días también. Pero realmente las palabras del presidente, entre todos, nos llenaron, porque el presidente se ha puesto como estandarte y dijo que realmente estaba de acuerdo con esto, porque yo le voy a hacer una confesión. Muchas veces uno ve, y sobre todo en ayudas, a veces la nación, y lo hemos visto en otros gobiernos, ayuda a las provincias que tienen muchos problemas pero que no han hecho bien las cosas. Entonces vemos que un gobierno federal que tuvo una plataforma federal electoral y que tiene una gestión federal como es este gobierno del presidente Fernández, cuando vino el viernes pasado lo concretó en hechos. Independientemente de lo que aportó en salud pública y en el ANSES, que fueron fondos importantes. Después el ministro de Salud Pública de la Nación también se quedó con nosotros, iniciando la campaña de dengue, pero el espaldarazo que nos dio el presidente es un espaldarazo político a una provincia que ve y reclama hace mucho tiempo, a través de nuestro conductor, el ingeniero Rovira, una injusticia económica, social y política. Entonces, el espaldarazo político del presidente fue muy, nos llenó a los misioneros, fue muy sincero. Bueno, y ahora se está tratando, esto ustedes saben muy bien, que están ahora dando el presupuesto trató el presupuesto 2021 y cada uno tiene sus opiniones, sí, pero confiamos en la mirada federal de los diputados nacionales. Confiamos en restablecer una injusticia social y económica que hemos sufrido durante mucho tiempo y no en gobiernos anteriores, y realmente vemos por primera vez que una provincia que está aportando como séptima octava economía y recibe 15ª, recibió el mes pasado, en una injusticia en la coparticipación, por lo menos con este polo de desarrollo, porque uno lo define como zona aduanera, zona libre, es un polo de desarrollo. Esto es un polo de desarrollo económico industrial. Es decir, acá va a haber si esto rebaja de impuestos sale, es para el que produce, para el que produce realmente, y el que produce da trabajo a mucha gente, entonces el hecho de que tengamos esa posibilidad nos ilusiona mucho a los misioneros, pero luego tenemos un presidente comprometido con misiones. Doctor, buenas tardes, le habla Karina. Lo saco de la parte económica. Cuénteme un poco cómo está trabajando el PAS en estos tiempos de pandemia, porque sé que están llevando algunos operativos adelante. El programa de acción solidario tiene dos organismos. Uno es el programa acá en Posadas y otro es en el interior. En Posadas hemos dividido en 5 días, antes hacían un solo día para respetar los protocolos, y hemos tenido un servicio realmente importante, médico, de gestión. Ahora se han agregado, por ejemplo, tarjetas SUBE, cosas que lo que buscamos es que la gente del barrio, que por esta pandemia no puede trasladarse mucho, logre tener sus servicios en su propio vecindario. Se hace un relevamiento previo en Posadas, por ejemplo, con los
digamos, los jefes barriales, los presidentes de las comisiones barriales, y se ha agregado con buen éxito. Por ejemplo, yo insistí mucho en dos cosas: que no quede gente afuera, porque para tener cupos, por lo que tenemos el protocolo, hemos logrado que no quede gente afuera, es decir, ampliando los horarios de los servicios. En este momento estamos prácticamente con nula cantidad de gente afuera de los cupos, y hay un mercadito solidario que también acabamos cupo, que esto ha hecho corte de carne de 200 pesos, 170 pesos, el litro de leche 30 pesos, medio kilo de pan 30 pesos, un pollo entero que pesa 2 kilos y pico, 150 pesos, todo subsidiado por el Estado. Realmente estos mercaditos solidarios no, porque estamos repartiendo, más todos los otros servicios médicos que tenemos de asistencia. Y el programa de acción solidaria en el interior, fuimos dando servicios en lugares chiquititos y aquellos pueblos chicos y que no hemos ido antes, porque son los que más damnificados están con la circulación de transporte en la pandemia. Entonces fuimos a Catarí, Profundidad, Pueblo Ilia, para darte ejemplo, donde llevamos todos los servicios y también no tenemos cupo para que todas estas misioneras y misioneros que no puedan acceder a sus servicios por la distancia, por lo difícil que es, tengan esos servicios. Y siempre en los dos PAS hacemos algo muy importante: nos metemos en la fila y escuchamos al vecino. Sí, que lo que quiere siempre. Es lo que la gente espera siempre, claro, ¿no? Que estén. Y la gente, sí, esta cercanía, pero no es una cercanía solamente de tener una foto, sino es una cercanía de escucharlo y comprometernos con las soluciones. Así es, sí, porque uno va al interior y trae seguramente el registro de lo que una mirada real es distinta a su gente, sus necesidades, y ese es el estado presente, ¿no? La verdad que es muy importante. Doctor, estamos terminando ya prácticamente el mes de octubre, para ir cerrando también, sobre esta concientización, y le pregunto a usted ya como mastólogo, no sé si sigue atendiendo, pero sé que está muy comprometido con la causa, no tiene tiempo seguro, pero en esta etapa nosotros hablábamos el otro día con el doctor D'Annunzio y nos contaba que por ahí hay muchas mujeres todavía que se van detectando, inclusive con casos de cáncer de mama. Afortunadamente hay todo un equipo de la provincia, en el Instituto del Cáncer y en todos lados atendiendo casos, llevando tratamiento, pero ¿cuál es su postura o su mirada con respecto a esto de que las mujeres por ahí nos dejamos estar o ya nos atendemos sobre la hora? Por ahí un mensaje, ¿no?, en este mes de concientización del cáncer de mama. Está muy bien la pregunta, Marina. Mirá, el mensaje de concientización: toda mujer por encima de los 40 años se debe hacer una mamografía hasta el final de su vida por año. Esto es importantísimo que la gente sepa, que eso le va a salvar la vida. El cáncer de mama es el más frecuente en el mundo de la mujer. Entonces, hay que pensar en sus hijos, hay que pensar en sus hermanos, hay que pensar en su familia para cuidarnos. Siempre la mujer es la cuidadora, siempre la que posterga todo. Posterga por sus hijos, posterga por su marido, posterga por sus padres, posterga por todo. Entonces yo siempre le digo: sean egoístas una vez al año. Y háganse un control ginecológico junto con el estudio mamario, pero una vez por año le pido. Si tiene más del mes rosa, sirve para concientizar, pero siempre decimos, lo que hay que ver, que si se hicieron el estudio mamario con más de un año, que vayan. Yo te voy a contar 30 segundos de historia personal. Cuando yo vine a Posada en el año 94, ¿sabes cuántos mamógrafos había en toda la provincia? Uno, y era privado. No había ningún hospital que tenía mamógrafo. Yo quedé trastornado con eso, porque venía de lugares donde se hacían. ¿Y sabés cuánto hay hoy? Más de 30. Bueno. De los cuales la mayoría son gratuitos y públicos. Hoy una montonera no tiene que recorrer más de 40, 50 kilómetros para hacerse una mamografía. Y esto ninguna provincia en Argentina lo tiene. Y encima tenemos Mamotest, que es una tecnología muy buena, en Iguazú, en San Vicente, en El Dorado, Noveray y en Posadas. Y lo único que tiene que hacer la mujer es reservar turno o ir, porque la mayoría son por llegar, el valor de Posada acá lo es, por llegar, y se hace la mamografía, y tiene
dos objetivos fundamentales. Uno, si hay algo que puede ser maligno, le salva la vida con el diagnóstico precoz. Y si no tiene nada, tiene alivio por un año. Entonces, por eso. Contundente. Muchísimas gracias, doctor Arce. Muchísimas gracias, doctor Carlos Arce, vicegobernador de la provincia de Misiones, por haber hablado con nosotras y le hicimos, bueno, de todo un poco. Habló de todo un poco. Habló de todos los temas que nos interesan a los misioneros. Así que muchas gracias.